las Naciones Unidas le otorgan un pedazo de desierto, porque literalmente desierto, arena, roca, un lugar indeseable. Por eso el mundo árabe no se opone a esto. Y ellos se establecen en esas tierras que antiguamente pertenecían a Israel. Yo ya hablé sobre, ¿se acuerdan? Sobre Maspela. Es un tema que usted tiene que tener, son temas proféticos que usted tiene que tenerlo en su casa y volverlo a escuchar de tanto en tanto. Cómo Israel compró esas tierras, cómo le vendieron las tierras y lo adquirieron por estatuto de derecho perpetuo. Establecieron allí su nación. Ellos vuelven a la tierra, 14 de mayo de 1948, se instalan allí. Y ahí comienza lo que Jesús dijo: mirad cuando la higuera florezca, lo dice en el libro según San Mateo, capítulo 24, habla de que la iglesia, Israel, la pone como ejemplo en la higuera, dice que iba a florecer. Eso sucede el 14 de mayo de 1948. Tiene que entender esto. 62 años de la existencia de Israel, ha sufrido 6 guerras. En 62 años, casi cada 10 años, una guerra. Único país en el mundo. 1,5 millones de judíos rodeados por 100 millones de árabes. Y no los han podido vencer. Si eso no es Dios, dígame qué es lo que es. Dígame qué, si no es Dios, ¿qué es eso? Israel es el reloj profético para el mundo hoy. Ahora, entienda esto. Como Satanás conoce esta profecía, quiere destruir a Israel. Pero el Señor tiene un plan, bendito sea el nombre del Señor, lo vimos aquí. Y Satanás quiere destruir, porque sabe que el Señor vuelve cuando Jerusalén sea reedificada y tenga su templo. El tercer templo, el primer templo de Salomón, el segundo lo reedificó Herodes, y el tercer templo, que ya está prefabricado, ya lo tienen prefabricado, ya han ordenado a los levitas, a los sacerdotes, ya tienen toda la línea genealógica los judíos para que cuando esté el templo levantado, el problema es que el templo va en el mismo lugar geográfico de donde hoy está la cúpula de la roca, el máximo santuario del mundo musulmán. Me estoy adelantando, pero quiero ilustrar porque las otras señales tienen que ver con esto. O sea que en ese lugar tiene que haber o una guerra, o tienen que venir unos terroristas a hacer volar eso, tomar ese lugar y levantar ahí, o vendrá por medio de negociaciones, que es lo que yo creo que va a suceder. Así que usted tiene que entender todo esto. Mateo capítulo 24, verso 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué es lo que todo esto acontezca? ¿Qué es lo que todo esto acontezca? Vamos a ver 24:1. No pasará esta generación. ¿Cuánto dura una generación? Bueno, hay controversia con ello. Pero ¿qué dice el Salmo número 90, verso 10? Ahí dice cuánto dura una generación. Pablito, te dije que te iba a dar mucho trabajo. Porque esto me empieza a salir ahora en la cabeza y del corazón. Por eso usted contróleme que estoy diciendo bien las cosas. Salmo 90:10. Salmo 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Así que 70 y los más robustos 80. Hoy está viviendo un poco más la gente. Hoy vive más. Por eso el colapso de todos los sistemas jubilatorios en el mundo está pasando eso. Por eso cada vez le quitan más beneficios a los jubilados, porque son los que menos puede hacer sentir su voz de descontento ante las autoridades. Porque son los más indefensos, junto con los niños, los abuelos. Porque cada vez el hombre está viviendo más. Así que en la Biblia, entre 70 y 80 años una generación. Ahora bien, ¿cuándo Israel conquista Jerusalén? 1967, la guerra de los 6 días. Yo conocí un combatiente, un judío, Horacio, no voy a dar el apellido, amigo mío. Él combatió, él es argentino, es cordobés, y él se anotó voluntariamente para ir a combatir. Y él me contó que cuando entraron a Jerusalén, los soldados tiraban sus armas, se arrojaban en el piso y lo besaban. Y besaban la tierra llorando. Dice que se levantaba la cara toda llena de barro, las lágrimas, porque ellos estaban haciendo el cumplimiento de miles de años, el cumplimiento de la palabra profética de miles de años antes,
estaban cumpliendo ellos esa palabra. 1967. La Biblia dice que no pasará esa generación de 1967, cuando ya tiene Jerusalén completa, porque tenía solamente una parte y la conquistan completamente a Jerusalén. Así que sí, al año 1967 le sumamos 70. ¿Cuánto da? 2037. Entonces tiene que ir entendiendo todo esto. 2037. Usted va a ir a ver que Jesús dijo, no pasará esta generación. Esta palabra fue de muchos conflictos. Yo me acuerdo cuando yo me convertí al Señor y estudiaba, digo, no pasará esta generación. ¡Wow! ¿Cuánto una generación? Algunos decían que era 40 años, basado en el libro de Job. Dice que Job murió lleno de día y vio a las hijas de los hijos de sus hijos, y hasta la cuarta generación, y vivió 120 años. De ahí dedujeron los teólogos que era 40 años cada generación. Pero la Biblia me dice que dura entre 70 y 80 años cada generación. Estoy tratando de ser lo más didáctico y simple posible. Amén. La segunda señal es que Jerusalén estaría en las manos judías. Lucas 21-24. Rápido, Lucas 21-24. Vamos. Lucas capítulo 21, versículo 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Los tiempos de los gentiles. Claro, yo tengo que explicar las dispensaciones. Por eso que después voy a hablar de las razones espirituales y teológicas. Ahora quiero hablar de razones políticas para que las puedas palpar, porque son cosas que están pasando hoy. ¿Está bien? Son cosas que hoy están sucediendo. Mire, cuando ya Jerusalén tiene todo el gobierno de la tierra bíblica de Israel, Jerusalén, su capital indivisible, ¿qué es lo que quiere? Mire, todos los que quisieron negociar la capital única de Israel, porque los árabes piden compartir Jerusalén. Mire, uno de los que estuvo dispuesto a dialogar y a negociar con los árabes, lo que les costó sangre, con lo que le costó vida, fue Ariel Sharon. Del momento que él se empezó a reunir con los palestinos, le dio un ataque cerebral y hoy, hace ya como 7, 8 años, el hombre está en coma y no sale de un coma profundo. Después vino Olmert, el otro primer ministro israelí, que también estaba dispuesto a hacer concesiones. ¿Sabe qué le pasó? Cayó en todas las encuestas, le vinieron escándalos políticos de corrupción y al hombre lo juzgaron. Mire que Dios cuando dice algo se cumple. Prepárese. Y si Dios dice que nos va a bendecir, va a ser así. Y si Dios dice que vamos a llenar la tierra con el Evangelio, así será. Y para llenar la tierra con el Evangelio tenemos que tener los recursos, la gente preparada, bendito sea Dios. Lo que Dios dice se cumple. Lo que Dios dice se cumple. Lo que Dios dice se cumple. Ahora, en los próximos años, ahora Jerusalén no negocia con los árabes. Está en estado de guerra. Cuando Ben Gurión y la primera ministra Golda Meir, ellos sabían que los árabes los iban a atacar. Antes del año de 1967, ellos pusieron en marcha un operativo que se llamaba el operativo Sansón. ¿Qué pasó con Sansón? Sansón murió, ¿verdad? Le sacaron los ojos, ¿verdad? Perdón, el operativo se llama el operativo Masada. Todo esto está en la historia, todo esto es histórico, es historia reciente. Masada era una fortaleza que habían hecho construir el Imperio Romano para que los gobernadores de toda la Palestina estuvieran. Y como ellos sabían que Jerusalén nadie la podía conquistar, que Israel era inconquistable, que tarde o temprano se iban a levantar en armas, ellos hicieron una fortaleza inexpugnable llamada Masada. Hoy está en las ruinas. Hoy es un motivo de los tours turísticos para ir a conocer ese lugar. Era inexpugnable. Los judíos se levantaron en armas y atacaron y tomaron Masada. Y ahí se hicieron fuertes. Hasta que vino, Roma no podía permitirse afrenta. Y el general Tito los rodeó. Pero fue tanta la pérdida que sufrió Roma